noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, hoy más que nunca clarificando la realidad, luchando contra la infodemia que diariamente propone el periodismo de guerra. Y aquí, a partir de este momento y durante 2 horas, estamos informándote con la realidad, con los hechos, con la objetividad que nos caracteriza, para que estés muy bien informado de lo que está pasando. Por si recién te sumás, como lo sé diariamente, a esta pantalla de C5N, bueno, tenemos que empezar este programa de hoy condenando un hecho realmente bochornoso ocurrido hoy en la Cámara de Diputados, en la sesión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras estaba debatiendo uno de los tantos proyectos que se trabaja en comisión vía virtual, y mientras estaba hablando el diputado Carlos Heller, el presidente de la comisión, observamos esto que estaba ocurriendo en pantalla. Un diputado de la Nación que, aunque esté en su casa, está representando al recinto de la Cámara de Diputados. Aunque esté la sesión virtual, está representando lo que es un diputado de la Nación, y es como que si fuera estando en el recinto de la Cámara de Legisladores. Un hecho lamentable desde todo punto de vista, indefendible. Realmente e impecable la actitud del presidente del cuerpo, del diputado nacional Sergio Massa, que de inmediato propuso la suspensión de este diputado. Estamos hablando del diputado nacional del Frente de Todos, el diputado Juan Amerí de Salta, que ha sido suspendido y que ya está suspendido como diputado nacional. La verdad que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo acá, en la radio usted me lo viene escuchando desde hace mucho tiempo. Hay cierta mediocridad en la dirigencia argentina, no solamente en la dirigencia política, también la hay en la dirigencia empresarial, en la dirigencia sindical. Porque usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? Sí, tiene que ver, porque todos tienen que saber el cargo para el cual han sido honrados. De eso se trata. Ser diputado, estar representando a un pueblo, te honran con ese cargo y tenés que defender ese cargo en todos los ámbitos y con conducta, Esto representa algo de esa mediocridad que últimamente nos está caracterizando como sociedad. Es inaceptable. Yo estaba siguiendo hace instantes la discusión que mis propios compañeros hacían, ¿no? No comparto que sea un acto de la vida privada. Está en su casa, es lo mismo que esté en el recinto de la Cámara de Diputados. O le van a estar justificando si este señor se invita a su esposa, pareja o lo que sea, y la sienta sobre la falda en el recinto de la Cámara de Diputados. No jodamos, muchachos, no se puede justificar todo. Es injustificable. Como condenamos cuando el senador Bullrich hizo el mamarracho de poner una cara de cartón para no sé qué hacer en su casa, también esto tiene que ser condenable, repudiable. Y además, la verdad, por iniciativa del propio diputado, ya esta noche debería estar presentando la renuncia a su banca y retirarse. Ya debería, por dignidad, ya debería estar presentando la renuncia a su banca y retirarse. Como criticamos cuando los diputados de Cambiemos no quieren ir a sesionar en forma habitual y le decimos, muchachos, no cobran un IFE, cobran muy bien. Deberían estar los 7 días de la semana laburando, tratando de ver cómo la Argentina sale también de esta pandemia que nos golpea. No dando espectáculos indignos como hace la oposición o como ha hecho este diputado, que no tiene, reitero, ningún tipo de justificación. Ningún tipo de justificación. Está en su casa
está en el recinto de la Cámara, de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, no tiene ninguna justificación. Ya debería dar un paso al costado, debería pedir la renuncia. Las autoridades en Salta, del Frente de Todos, le deberían decir, mira, la verdad, ya renuncia. Ni esperes a que la comisión de 5 miembros se reúna. Por dignidad, renuncia. Y si no, que se la pidan, realmente. Un hecho bochornoso. Nos estás acompañando a partir de este momento con el hashtag hasta las manos. ¿Por qué? Hoy hay una resolución del juez Alejo Ramos Padilla, un juez que ha soportado toda la presión del macrismo y sin embargo ha seguido fiel a su cargo, soportando todos los embates de todos lados con una investigación sobre Marcelo Sebastián D'Alessio, iniciada por la denuncia del empresario Pedro Echevez, cuando denunció el apriete del fiscal Carlos Stornelli, que lo extorsionaba en el balneario de Pinamar para que le entregue dinero. Esa denuncia, ese gesto corajudo del empresario Pedro Echevez, que hoy sigue exiliado de la Argentina, que hoy sigue en el exterior, porque el macrismo lo persiguió, porque el macrismo, yo no sé si sabe este dato usted, el macrismo le sacó hasta su pensión al diputado Pedro Echevez por haber denunciado a D'Alessio y a Stornelli. Le sacó la pensión el macrismo a este hombre que hoy debería ser honrado por el coraje que tuvo, porque mire lo que la denuncia de Pedro Echevez, ahora te vamos a mostrar todo, ha desarrollado. Tiró así, apenitas del piolín, y abrió la caja de Pandora de la ilegalidad de los servicios de inteligencia en la Argentina. La resolución de hoy del juez Alejo Ramos Padilla, casi 400 páginas, que ha meritado que Juana Morín y que Irina Hauser estuvieran toda la tarde trabajando y todavía no han terminado, capaz de leer todo, que ahora te van a explicar, y que termina, ahora sí, relacionando, porque se acuerda cuando Patricia Bullrich decía, es un loquito, D'Alessio, que el periodismo de guerra lo protegía, que lo llevaba, que trabajaba con el periodismo de guerra, Marcelo Sebastián D'Alessio, para extorsionar personas en la Argentina. Decían, es un loquito suelto. No es ningún loquito suelto. Hoy, en estas casi 400 páginas de la resolución del juez Alejo Ramos Padilla, termina cerrando todo. La relación de Marcelo Sebastián D'Alessio, ese entramado con el fiscal procesado Stornelli, con Daniel Santoro, el periodista del diario Clarín, relacionado a la AFI de Arribas y Madjalani. Por eso decimos, están hasta las manos Gustavo Arribas y Silvia Madjalani. ¿Por qué? Ahora te vamos a mostrar todo el desarrollo de las causas que tienen iniciadas de espionaje ilegal. La policía política del régimen macrista. Lo de Macri no tiene realmente ningún perdón, porque su obsesión, ha quedado demostrada, era espiar. Desde su hermana hasta los familiares del submarino San Juan. Esa era la obsesión perversa de Macri, espiar a todo el mundo. Por eso decimos, están realmente muy comprometidos, están hasta las manos. Y por eso también, en esta actitud permanente de desestabilización que hace el macrismo. ¿Por qué? Porque se les viene la noche en la justicia. Se les viene la noche en la justicia, no solamente al macrismo, no solamente a Mauricio Macri, a todo este componente del poder político, mediático y judicial que cogobernó la Argentina durante 4 años.
se les viene la noche, muchachos. Por eso están buscando cualquier intento desestabilizador de crear climas de descontento social en la Argentina para tapar lo que está saliendo a la luz y lo que se les viene. En este marco, también en este marco que hablaba recién, de la mediocridad de nuestros dirigentes, de la absoluta y total mediocridad de algunos de nuestros dirigentes, y en este marco de intentona desestabilizadora que está realizando la oposición salvaje, lo de las últimas horas del senador Esteban Bullrich, hablando de fraude, la verdad no tiene, como decimos habitualmente, no tiene gollete, por donde lo mire. Es de un delirio, es de un delirio total. Porque, primero que lo tira ahora, pero además está denunciando fraude cuando ellos eran gobierno, oficialismo, ellos contrataron a la empresa y ellos realizaron todo el conteo. ¿Se da cuenta del absurdo y de las estupideces y el delirio cotidiano que tienen estos dirigentes, que están tan desbocados, como decíamos ayer, que dicen cualquier cosa? Escúchelo a Bullrich. Ahora, claramente ahí juega el clientelismo, juega el fraude. Claramente, cuando uno ve los números y analiza en detalle, lo hemos hecho ya para hacer la autocrítica interna, la PASO contra la elección general, la PASO de agosto contra la elección general de octubre, claramente hubo en la PASO un fraude muy, muy grande. Bueno, pero con todo respeto, yo no me dedico a la política. Habrán aprendido ya, ¿no? Porque eran gobierno cuando les pasó. No, pero no esto. solamente eso. Por supuesto que aprendimos, de hecho, en el cambio de resultados está demostrado que aprendimos. Bien, ahí está. La verdad que es lo de Bullrich realmente un delirio absoluto y total. Habla de clientelismo cuando él tiene que estar explicando todavía los aportantes truchos de la campaña del 2017. No tienen vergüenza. Pero en este marco de crear climas, se sumó en las últimas horas el analista político Sergio Berenstein, también pronosticando catástrofes para la Argentina del futuro. ¿Cómo imaginas diciembre? Un quilombo. Dicho así, muy sencillamente, me cuesta llegar a diciembre. Yo creo que antes de diciembre vamos a vivir jornadas muy complejas porque la dinámica de aceleración de la crisis no aguanta. A este ritmo de salida de depósitos de dólares del sistema financiero, olvídate. Ahí estaba también el analista político de un grupo, ¿no? De un grupo, ahí lo estaba haciendo en un Instagram para Radio Mitre, pronosticando, sumándose a la creación de estos climas desestabilizadores. Que los vamos a repasar, vale la pena. Mirá, el 21 de agosto reapareció en escena Ernesto Sanz y se preguntó públicamente, ¿cuánto tiempo más demora esto en explotar? Berenstein decía lo mismo, ¿no? Hablan de explosión, de quilombo, lo vienen diciendo desde marzo, que por la pandemia iba a explotar el conurbano, no pasó nada, por la contención que da el gobierno. Y se preguntaba el 21 de agosto Ernesto Sanz, ¿cuánto tiempo más demora esto en explotar? Tenemos que prepararnos para el cortísimo plazo para ofrecer una luz al final del túnel. Después se le sumó días después Eduardo Duhalde. El año que viene no va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. El 13 de septiembre, Mauricio Macri. ¿Es la república o la republiqueta? ¿Es democracia o demagogia? ¿Es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados? Insólito. Y recién, el 15 de septiembre, Patricia Bullrich, somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en el 2021. Mire cómo todo tiene que ver con todo y cómo se va todo coincidiendo en las declaraciones desestabilizadoras de estos protagonistas de la realidad.
Enseguidita vamos a estar con el jefe de gabinete Santiago Cafiero, porque hay novedades económicas, nuevos anuncios del gobierno. Vamos a repasar todos estos temas también con la principal espada del oficialismo, mano derecha del presidente, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y las novedades de la economía y de la política también que propone el gobierno. Bien, nos estás acompañando con el hashtag Hasta las Manos, la AFI macrista, la policía política del régimen. Mirá cómo están hasta las manos Arribas, Magdalani, el propio Mauricio Macri. Acá te vamos a ir contando. El D'Alessio Gay, que estalla y que investiga en este momento el juez Alejo Ramos Padilla, que tiene involucrado a Marcelo Sebastián D'Alessio como el principal organizador de esa célula que hoy sabemos operaba para la AFI, que lo tiene también como protagonista el periodista Daniel Santoro y al fiscal procesado Carlos Stornelli. Hoy, en esta causa, pidieron ya la indagatoria de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Otro proceso. Recordemos la espiadura M, el espionaje ilegal que está investigando el juez de Lomas de Zamora Augé, que investigan el espionaje político en la Argentina, a la expresidenta Cristina Kirchner, al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, al ex diputado nacional Emilio Monzó y hasta la propia hermana de Mauricio Macri, entre otros. Acá también ya están procesados Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Y después las denuncias de la actual titular de la AFI, Cristina Camaño, denunciando a las ex autoridades de la AFI, a Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Kioscos reservados. ¿Te acordás los gastos injustificados? ¿Te acordás la compra de las máquinas de la verdad? ¿A trochi mochi? ¿Para qué? Las remodelaciones que pagaban multimillonarias. Las contrataciones de un chef para ponerlo que era ñoqui. Bueno, ese es uno, los kioscos reservados. Ayer se conoció lo más perverso, los espiados familiares de los tripulantes del submarino San Juan. Hoy hay nueva información y una revelación y una comparación de la jueza que investiga insólita. Y la venta de armas que hacía la propia AFI. En todo esto también está involucrado Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Pero bueno, ya están Irina Hauser y ya está Juana Morín. Entre los dos vamos a desentrañar, porque nadie te lo va a contar, lo que pasó hoy en la causa de Dolores. Ahora, Irina, buenas noches. Juan, Nato. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, todo muy bien. Enseguida también te vamos a contar porque récord de casos de coronavirus en la Argentina. Y dos provincias muy problematizadas como Córdoba y Santa Fe. Enseguida te lo contamos. Bueno, ¿qué pasó hoy? Lo que pasó hoy fue que hubo una resolución, como vos decías, muy extensa del juez Alejo Ramos Padilla, que tiene que ver con un aspecto poco conocido hasta ahora en el llamado de D'Alessio Gate, que cuando empezó a tirar del violín el juez Ramos Padilla y a hacer allanamientos o órdenes de presentación en algunas bases que tenía la AFI en la provincia de Buenos Aires, se empezó a encontrar con grandes sorpresas. Esta resolución que pide la declaración indagatoria de Magdalani, de Arribas, y además procesa a Pablo Pinamonti. Pablo Pinamonti era, y esto es lo importante ahora, era un agente de la AFI, pero además era el director de algo que se llamó Proyecto AMBA. El Proyecto AMBA fue la instalación de bases de la Agencia Federal de Inteligencia en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Hubo 6 bases. Hubo bases en Aedo, en Matanza, en Quilmes, San Martín, Pilar y Ezeiza. Además en Mar del Plata, en La Plata y en Bahía Blanca, que dependían directamente de Pinamonti. Cuando Ramos Padilla empieza a hurgar en estos lugares, en esas bases, y esto coincide también con el hallazgo que tiene que ver con el Ara San Juan, empieza a encontrar gran cantidad de partes de inteligencia
que mostraban que en el periodo que funcionó ese proyecto AMBA entre el año 2016 y 2017, ¿con qué coincide? Con la campaña electoral del año 2017. Claro. Se la pasaron haciendo espionaje político utilizando esa estructura. El espionaje político está prohibido por la ley de inteligencia. Es decir, el proyecto AMBA se creó con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico, de defender la democracia, de todas cuestiones que tengan que ver en materia de seguridad y criminal. Claro, pero se fue por Ninguno todos de esos lados. objetivos. Se fue a espiar como era la obsesión de Macri, que era espiar políticamente a los adversarios. Pero espiaban, hacían fichas personales de cantidad de dirigentes locales. Ahora vamos a avanzar ahí. A ver, Juan, complementamos en otro aspecto. Importante también lo que marcaba Irina, esto de las bases. La de Seiza particularmente la dirigía Ricardo Bogliuc. Bogliuc es uno de los personajes más conocidos en el D'Alessio Gate porque, además de ser un ex policía, estaba a cargo de buena parte de las tareas de inteligencia en el territorio bonaerense. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, igual que en Super Mario Bros., igual que D'Alessio metiéndose en las patas judiciales, en las distintas causas por presunta corrupción del kirchnerismo, el objetivo era hacer daño en la campaña electoral también. El grado de material probatorio que tiene el juez Alejo Ramos Padilla respecto a la persecución política es abrumador, Gato. Vos lo decías recién, 400 páginas donde hay una cantidad de pruebas y de elementos. A ver, metámonos en las pruebas porque esto es importante, ¿no? Porque acá, por ejemplo, es un dato para tener en cuenta. La caución que queda, porque prácticamente, a ver, Gustavo Arriba, acá está, vamos mostrando. Prácticamente está al límite de haber ordenado la detención de Gustavo Arriba y Silvia Madjalani. Tiene 3 días para hacer pero ojo, por eso, es tan grave que podría haber ya el juez, decir que es un juez realmente muy a derecho, yo creo que estuvo al límite de pedir la detención inmediata de Gustavo Arriba. Pero tiene un criterio más garantista, entonces por eso le pone condiciones. Le prohíbe la salida del país, le retiene el pasaporte y le pone una caución. El tema es que de 20 millones de 20 pesos. Millones, bueno, si no cumple con la caución en está 3 en días, riesgo. si no lo deposita en 3 días puede quedar detenido. Y está en riesgo. El tema es que se tiene que presentar a la indagatoria. Y te agrego algo más, basta con la teoría de que son bandas sueltas, ya está con esto. Ya está, por eso yo hilaba que basta de que lo que decía Patricia Bullrich, que era un loquito. No, y los Mario Bros hacían tarea de inteligencia y mandaban a pillar a la hermana de Macri de casualidad, y estos también, basta, ya porque estamos hablando. Estas 400 páginas, justamente, lo que está comprobando es el hilo desde abajo de cómo operaba. Por eso yo inicié reivindicando a Pedro Echeves, ¿no? La denuncia a Pedro Echeves, cómo hace todo el hilo para terminar en los de arriba, Gustavo Arriba y Madjalani, y cómo era esa operatoria de D'Alessio. Sí, está muy bien lo que marcaba Irina. Si esto se tratara de un funcionario del kirchnerismo durante la gestión anterior, durante el macrismo, y hubiera caído en Comodoro Pi, no hay dudas respecto de la detención preventiva. Obvio. Ninguna duda respecto a esto. Pero bienvenido sea el Estado de Derecho a la Argentina. Seguimos adelante. Madjalani, el 30 de septiembre, en unos días nada más, va a estar dando explicaciones en indagatoria allí en Dolores, 20 millones de pesos de caución, como marcaba Irina, 3 días tienen para depositarlos, hay riesgos procesales en caso de que no lo haga, se le prohibió la salida del país y tiene que entregar el pasaporte, y después están los delegados de estas 6 bases del conurbano bonaerense que marcaba bien Irina, ahí están las fechas de las declaraciones, estos son los que estaban a cargo de cada una de esas bases en el AMBA, 10 millones de pesos. Acá me quiero detener me quiero detener en un nombre, me quiero detener en un nombre porque no puede pasar inadvertido. Daniel Alejandro Salcedo. Yo me remito directamente a la persona que había tomado como perito la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa Nisman. Salcedo, por eso digo. Pero antes, no es cualquiera. Pero antes integró la policía bonaerense. Un rasgo de esta es el mismo, ¿no? Es el mismo. Por eso digo, no es cualquier persona. No es cualquier persona. Pero además marca un rasgo que es que el proyecto AMBA estuvo integrado no solamente por agentes de la AFI, sino por excomisarios y expolicías de la bonaerense. Había una mezcla de esos personajes, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Melito también. Ahora te das cuenta, Irina, discúlpame, ¿no? Sí. Pero esto hay que detenerse. ¿Te das cuenta cómo los personajes que en estos años han estado en distintas causas estaban ligados al proceder del espionaje ilegal? Salcedo, ¿por qué Sandra Arroyo Salgado lo mete como perito para el caso Nisman?
para empiojar la causa, porque Salcedo estuvo después muy denunciado. Bueno, el propio Jorge Lanata había vinculado a Sandra Arroyo Salgado con los servicios de inteligencia. Digo, en su momento había dicho que era una cueva, que su juzgado era una cueva de los servicios de inteligencia. Hace años, claro, cuando no había ocurrido todo esto y no servía políticamente tironear para un lado, ¿no? Pero digo, siempre hubo una vinculación allí y a nadie le puede resultar extraño ello. En este caso, lo que uno puede ver en la resolución de Ramos Padilla es que todas estas personas, los que armaban, eran partes de inteligencia que hacían descripciones sumamente minuciosas sobre el rol, pero de dirigentes locales, localísimos, o sea, zonales, ¿no? No solamente, hay casos, vamos a ver después... vamos, si querés, ya a presentar, por ejemplo... espionaje sobre Cristina, el espionaje a Cristina, como bien decía Irina, espionaje a Cristina Kirchner en la campaña política del 2017 cuando era candidata a senadora. Es que ese la seguían en todas partes. Es un hilo conductor el tema de la campaña en toda la resolución. Y también los seguimientos a organizaciones sociales y comunitarias muy de cerca, infiltrándose en comedores, en los lugares de encuentro, siguiendo a personas en particular. Bueno, vamos viendo. Vamos a empezar viendo el caso de Cristina Kirchner en Ezeiza. Esto es tragicómico directamente. Es un acto de campaña que iba a ser la entonces candidata a senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner, por Unidad Ciudadana. Tema Cristina Kirchner. Esto es un documento de la Agencia Federal de Inteligencia, lo que está en el expediente. Está en el expediente, por supuesto. Objetivo: la expresidenta realizó un acto en Canning a los 70 años del voto femenino. A través de tareas de inteligencia, eso es una abreviación de inteligencia, se informa que este sábado desde las 14 horas se llevó adelante un acto por parte de Unidad Ciudadana en el centro recreativo, en donde la principal oradora fue la candidata senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y sigue, es un informe extenso. ¿Cuál sería el objetivo, ¿no?, de ir a investigarla en este? El objetivo era ver qué encontraban para ver si podían ensuciar o entregarle al periodismo algo que sirviera de punta para ensuciar a Cristina Kirchner o para decir, uy, mirá cómo usan recursos de la municipalidad. Mirá, está, mirá, ahí está, justo. Por intermedio de la mujer del intendente, Dulce Granados, se utilizaron recursos del municipio para la realización del acto, donde estuvo a disposición toda la policía local y además contrataron civiles, donde se los identificó. Esto significa que había agentes de inteligencia infiltrados en el acto de Cristina Kirchner, con pecheras naranja para colaborar con la organización y los accesos, con la de todos, como le gusta decir a cierto sector del periodismo, con la tuya, con la mía, con los recursos estatales. En lugar de estar persiguiendo a los narcos, estaban viendo quién iba a los actos de Cristina Kirchner. Los micros provenientes de otras localidades o barrios de Ezeiza se estacionaron por detrás de la empresa Siderar, donde se improvisó una especie de estacionamiento. ¿Por qué utilizaban recursos del Estado para esto? No lo sé. Se calcula alrededor de 4.000 presentes. Qué interesante, los espías, cómo informaban hasta dónde se habían instalado los micros, ¿no? Y algo más grave, se adjunta material fotográfico del evento y patentes de los vehículos involucrados. Le ponían el listado de las patentes de los autos que habían ido al acto de Cristina Kirchner para ver quiénes eran. Ahí están las fotos. ¿Ves? Ahí está. Estas son las fotos de los servicios de inteligencia que están en este expediente, parte de la resolución de hoy, ¿no? Las patentes de ahí los están micros. Las patentes. Fíjate, minibús, Mercedes-Benz, son todos los micros escolares y demás. La gente llegando al acto. Mirá, a ver, no te vayas, a ver, Charlie, déjala arriba. Déjalo de nuevo arriba, que quiero remarcar lo que decía Juan. Ahí está, mirá, pasan la foto, déjalo ahí. Mirá lo que le ponen arriba, recursos del municipio puestos a disposición. Porque muchas de estas fotos que hacía la AFI después las pasarían a sus medios amigos para que digan, miren cómo usan los recursos de los choriplaneros, todo lo demás. Ahí le sacan fotos, miren, los camiones de la municipalidad de Ezeiza a disposición. La AFI después entregaba el material a los medios periodísticos que eran amigos de ellos, obvio, para toda la campaña en contra, ¿no? ¿Sabés cuál es la gran paradoja de esto, Gato? Cuando se hace supuestamente inteligencia frente a un acto político es porque puede haber algún peligro de algo. Es la misma historia que con la causa del espionaje. Pero ellos la hacían después, porque ellos hacían el informe a posteriori, justamente para causar el enchastre y además para noticiar obviamente al macrismo de cómo eran los movimientos de los seguidores de Cristina. Vos sabés que habría que buscar después a ver quiénes son los que se hicieron eco de este informe y dijeron, mirá cómo en el acto y demás, porque además hay informes de redes sociales, hablan de trolls, es decir, no están improvisando, digamos. Mirá lo que dice acá, lo que dice Irina. En este caso, se puede observar el seguimiento a las actividades de campaña de la principal candidata opositora en la provincia de Buenos Aires. El informe fue elaborado y reportado con posterioridad a la realización del acto, con la clara finalidad de exponer su contenido político y no para alertar
alertar acerca de posibles riesgos para la seguridad pública que en cualquier caso deberían ser alertas anticipatorias de los eventos para prevenir aquellos riesgos, pero nunca con posterioridad que suceda. Es decir, como decía Irina y Juan, objetivo, espionaje político. En la provincia, en este caso. Sumale que no, ninguna orden judicial ni nada, todo esto se hace porque sí, o sea, se ponen a disposición los recursos de inteligencia sin ninguna orden de nada y sin ninguna sospecha de nada. Y te estamos mostrando nada a comparación de la cantidad de material que hay al respecto. Mirá otro ejemplo de otro informe de inteligencia. Asunto, convocatoria a cacerolazo contra el gobierno, 20 de enero de 2017. El 6 de enero de 2017 a las 15 horas, 1500 horas en idioma AFI, se tomó conocimiento sobre la convocatoria que circulaba por la red social Facebook a un cacerolazo nacional contra el gobierno de Mauricio Macri. Era la agencia federal de Macri, digamos, de Juntos por el Cambio, ¿no? De la Argentina. Para el 20 de enero a las 18 horas en todas las plazas del país. Una de las publicaciones agrega el hashtag renuncia Macri. Mira si tendrían que hacer ahora Cristina Camaño sobre todas las marchas y convocatorias todos los días que hacen, ¿no? Pero mirá el seguimiento en las redes sociales. Finalmente hoy, aproximadamente a las 11 horas, el troll kirchnerista Ajo y Agua reproducía el mensaje del presunto iniciador de esta convocatoria. Emiliano Damián Lastre, Lealtad Patriótica. Una estupidez, la verdad. Que colocó el post en Facebook. Es decir, te peinaban en las redes sociales a ver qué encontraban contra Macri. No pone en jaque la seguridad nacional un cacerolazo, ¿no? No. Obvio. No, por eso digo, mirá la obsesión de Macri espiando hasta qué punto llegaba que le informaban hasta esto, ¿no? Bien, tenemos... Imágenes de Facebook sobre la convocatoria. Esto, Gato, es muy parecido a lo de Lara San Juan. Claro. O sea, de hecho, vos sabés que los documentos, los tres partes de inteligencia que se encuentran de Lara, se encuentran en Mar del Plata, en la base de justamente que participaba de este proyecto AMBA. Te quería recordar un dato respecto de Salcedo que vos remarcabas antes, que te va a interesar, porque no lo dijimos. Salcedo fue el jefe de la policía bonaerense. ¿En qué tiempo? En el tiempo en que el ministro de Seguridad era Carlos Stornelli. En ese momento Salcedo fue jefe de la policía bonaerense. Perdón. Cuando Stornelli era el ministro de Seguridad de la provincia. Bueno, ahí ahí cerramos no todo. Falta uno, Ahí cerramos todo el combo. Bueno, por Está eso clarísimo. quería acotar eso porque me parecía fundamental. A ver el álbum, vamos de figuritas del espionaje. Informe semanal, dirección de reunión de la provincia de Buenos Aires. Acá es donde empiezan a jugar, se juega mucho con el tema Santiago Maldonado también a lo largo de la resolución de Ramos Padilla. ¿Por qué? Porque el tema Maldonado coincide cronológicamente con la campaña electoral. Entonces, desde la AFI constantemente dicen, hay que darle algún tipo de solución al tema Maldonado. Es realmente gravísimo lo que dicen porque ellos entienden que se está utilizando políticamente. Es decir, no hacían un análisis del caso Maldonado para encontrarlo. No se estaba poniendo a la AFI a disposición para encontrar a Santiago Maldonado y saber qué pasó, sino más bien para saber cómo perjudicaba el caso Maldonado al gobierno. Realmente de un cinismo y de una hipocresía sin precedentes. Bueno, mirá esto, ¿no? Vamos a ver esto. 23 hacen conclusiones generales sobre una semana, del 23 de agosto del 2017 al 29 de agosto del 2017. La semana que analizamos se caracteriza por un escenario político donde impactan los ecos de las elecciones PASO para las distintas fuerzas participantes y la movilización política iniciada tras la presunta desaparición del artesano Santiago Maldonado. Estaba desaparecido. De cara al mes de octubre, no hay indicios que permitan inferir un acuerdo electoral que incluya la renuncia de algunos de los candidatos. Mirá vos ¿Por qué la AFI? Informando, haciendo análisis político. No, es increíble. Entre los espacios justicialistas, claro, ahí estaban Randazzo por un lado y Cristina por el otro. Mientras tanto, los narcos en la provincia haciéndose una fiesta. Pues. Y el interés del macrismo, ¿cuál era? Que Randazzo siga en carrera para perjudicar, como finalmente perjudicó, a Cristina Kirchner. Mirá cómo la AFI lo analizaba esto. La candidata Cristina Fernández realizó un acto en La Plata, proclamándose ganadora en la provincia. Consumó, miren la adjetivación de la AFI, consumó el lanzamiento de su campaña hacia octubre, sincerándose con su estilo habitual, confrontativo, extremista y apocalíptico. Es decir, la AFI caracterizaba a la entonces candidata senadora Cristina Fernández de Kirchner como confrontativa, extremista y apocalíptica.
¿Esa es la análisis función de la político. AFI? No, pero esto es Macri. ¿Para quién informaban esto? Después venía a la Martinengo, a Darío Nieto, a Macri. No, y así hacían todos los ejes de comunicación y demás, y así después te mandaban a los trolls y así repartían material para difundir en las redes sociales. Y en el caso de Maldonado, además, sabemos cómo tergiversaban la información. Bueno, acá, mirá, durante toda la semana las fuerzas políticas, organizaciones sociales, sindicatos de izquierda y demás progresistas se manifestaron contra el gatillo fácil También y entre por la comillas, aparición gatillo con fácil. vida de Santiago Maldonado, politizando un tema que, por el contrario, merece la atención seria y dedicada de la justicia y sus fuerzas auxiliares. No nos olvidemos que este era un parte de la AFI. El objetivo de esas organizaciones no era conocer lo ocurrido con los distintos casos policiales o con el artesano. Mirá cómo lo subestimaban, el artesano, sino desgastar al gobierno, especialmente en el caso Maldonado, mediante la inculpación de la Gendarmería por una desaparición forzosa que está lejos de estar acreditada en el expediente judicial. Estamos hablando de agosto del año 2000. Es decir, que a todos aquellos... 1 de agosto desapareció Maldonado. A todos aquellos que pedían por la aparición de Santiago Maldonado, se los investigaba con los recursos de la AFI, en lugar de que la AFI estuviera intentando desentrañar qué pasó y cuál era la participación de Gendarmería en esto. Bueno, seguimos porque tenemos mucho material para la semana. Sí. Después tiene Irina, nos vas a contar de las novedades del ARA San Juan, ¿no? Bueno, claro. Y enseguida te vamos a contar también una comparación que la jueza Yáñez, que, oh sorpresa, después de lo que se conoció, reapareció hoy en escena, hizo entre el hundimiento del submarino y la explosión de la AMIA. Nos estás acompañando con el hashtag hasta las manos, como está Arribas, Mascalani y también el propio Macri. Muy bien, estamos saludando en esta noche al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, escuchando el programa, bueno, viendo todas las cosas que van saliendo, ¿no? Exacto, pero ¿qué? Durante años que supimos que había una relación espuria y una utilización de estas herramientas y de la Agencia Federal de Inteligencia, y esas sospechas, una vez que estamos aquí, que podemos poner en funciones a partir de una intervención que hace el presidente, porque también contemos las cosas. Claro. Todo esto sale a la luz porque el presidente tuvo el coraje de decir: yo no quiero un servicio de inteligencia, una Agencia Federal de Inteligencia que persiga un humor político, partidario y que sea utilizada para dirimir disputas políticas y hasta incluso disputas internas políticas, como vimos que también se espiaban entre ellos. Esa decisión política se plasma en dos direcciones. La primera, la intervención y elegir una interventora, una fiscal honorable, proba, alguien que viene a aportar a la gestión, y me parece que Cristina Camaño en este sentido está haciendo una tarea sumamente valiosa a la hora de descubrir y publicar y generar transparencia en ese organismo donde siempre se ha tenido de oscuridad, de oscurantismo, de esta cosa que nadie sabe bien de qué se trata. Bueno, transparentar los gastos reservados. Claro. Tengamos en cuenta también ahí que nosotros tomamos, a partir de esos supuestos superpoderes, esta jefatura de gabinete pudo, en coordinación con la Agencia Federal de Inteligencia, destinar recursos de gastos reservados que antes se destinaban para esas cosas, destinarlos a la lucha contra la pandemia. Claro. A la lucha contra la pandemia, a comprar respiradores, a comprar test de testeo rápido, es decir, insumos. 2.700 millones de pesos de gastos reservados, en los 4 años de macrismo, No era moco de pavo, ¿no? Bueno, ahí ya sabés para qué se fueron utilizando. Ahí está, claro. Y en última instancia, y sé que Irina está ahí muy atenta también, la modificación por un DNU del presidente, de la ley de inteligencia, modificando el artículo 4 para desvincular el sistema de justicia con la Agencia Federal de Inteligencia, desvincular
justamente esa relación espuria que tantas veces se denuncia. Sí, porque además esta era la obsesión del macrismo, la utilización, porque después Patricia Bullrich decía, no, D'Alessio era un loquito suelto, y la resolución hoy del juez Ramos Padilla, que es tremenda, ya vincula todo ese aparataje que tenían y la obsesión de espiar a todo el mundo. ¿Qué tenía que hacer? Uno pregunta a la AFI, espiando la campaña política de la candidata entonces a senadora Cristina Kirchner, o siguiéndolos a ustedes a ver si arreglaban o no entre los sectores del peronismo. Esa utilizaba la AFI. Bueno, claramente era un apéndice en esta visión del Estado que tenía el macrismo, con algunas áreas donde evidentemente se había apropiado esta lógica de la propiedad privada, ¿no? El expresidente, como dueño de empresa, que pensaba que llegaba aquí, se apropiaba de los lugares. Esta idea de apropiarse, y entonces si se apropia, bueno, tiene que cumplir las reglas y las normas y lo que le dicta el Poder Ejecutivo en ese sentido, o el presidente en ese sentido. Y ahí es lo que sucedió. Bueno, y ahí se desvirtúa todo, porque en definitiva la AFI, que podría estar investigando, la Agencia Federal de Inteligencia, promocionando aún más la tarea que se hace desde la Escuela Nacional de Inteligencia a la hora de formar a los agentes federales de inteligencia, bueno, en vez de trabajar sobre órbitas que tienen que ver con un área de inteligencia en democracia, todo lo contrario, lo que hace es, como dijo el presidente, dejar a la Agencia Federal de Inteligencia, a los servicios de inteligencia, en ese sótano de la democracia. Bueno, esto es lo que nosotros vinimos a cambiar. Está bien. Santiago, a ver, venimos de varios días que hay dos realmente instalaciones muy fuertes. Por un lado, la oposición esta salvaje al gobierno, que viene todos los días produciendo lo que yo denomino, no sé si es su opinión, hechos desestabilizantes, o creando situaciones, como por ejemplo las últimas horas decía el opinólogo Sergio Berenstein, que no se sabe si se va a llegar a diciembre porque va a ser un quilombo, porque va a estallar todo, la salida de los depósitos, decía. Y por el otro, un gobierno que ayer, cuando hablábamos con Cecilia Todesca, decía, acá hay gente trabajando todos los días, tratando de sacar a la Argentina y poniéndola en pie. Ustedes acaban de anunciar el ATP, por ejemplo, 6. Digo, ¿cómo se convive con estas dos realidades? Con una oposición que está anunciando todos los días que explota todo frente a ustedes que están haciendo esfuerzos por contener la crisis producto de esta pandemia. ¿Cómo se combate? Con espíritu militante, que en el peronismo sobra ese espíritu militante. Con espíritu, con valores, con nuestra gran responsabilidad a la hora de la convocatoria que tuvimos de parte del presidente y cómo él nos invade de ese optimismo, y cómo él nos invade también de ese ejemplo, de ese testimonio que da de permanentemente estar al frente de la gestión. Tenemos un presidente que todos los días está o visitando una empresa, o visitando una fábrica, o visitando una provincia, obras públicas. El día de hoy se entregaron 784 viviendas, es decir, 784 familias que esta noche están teniendo la posibilidad de estar pasando la noche y durmiendo en una nueva casa. Fíjate vos qué importante que es la política pública cuando se toma con una gran responsabilidad y con mucha convicción. Y eso somos nosotros. Nosotros somos un gobierno que realmente trabaja, pero no porque queremos un reconocimiento a nuestro trabajo, lo hacemos porque tenemos un compromiso público, porque tenemos un compromiso político. No somos un gobierno de CIOs que lo que vino a hacer es saber cómo era gestionar en lo público. Acá hay hombres y mujeres formados en las universidades, hombres y mujeres muy calificados, que muy probablemente en el sector privado estarían ganando sumas de dinero muy distintas a las que se ganan aquí en el Estado, y sin embargo eligen esto, eligen participar. Ahora, frente a esta creación de los climas, es decir, va a explotar todo, ahora con esto que están tan preocupados diariamente por el tema del dólar. Pero esos son los agoreros, Gustavo, esos son los agoreros de siempre. Gustavo, esos son los agoreros de siempre. Fíjate que son los mismos que decían
que los 4 gobiernos de Macri, que los 4 años del gobierno de Macri, que los 4 años de macrismo habían sido espléndidos y que estábamos insertos en el mundo hasta que se acabó la plata y tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional y tampoco les alcanzó. Y dejar una Argentina detonada, dejar una Argentina en crisis, una Argentina con una inflación de 53,4%, una Argentina tan distinta a la que recibieron, y ellos hablaban de pesada herencia. En el 2015, ellos recibieron una Argentina desendeudada, sin el Fondo Monetario Internacional, con una desocupación de 5 puntos. Nosotros recibimos una Argentina totalmente en crisis. A esa crisis, a esa recesión, se le montó la crisis de la pandemia. Y eso ya es una crisis global. Pero nosotros nos hacemos cargo, nos hacemos responsables, porque a nosotros la gente, el pueblo argentino no nos votó. No lo votó al presidente y a la vicepresidenta para que nosotros ahora pongamos seguramente excusa. David Santiago nos votó para que resolvamos los problemas. Va a ser la pregunta económica, pero antes, para la última así política, esta denuncia absurda que hizo en las últimas horas Esteban Bullrich, que dijo fraude en las elecciones del año pasado. Y no sé, con efecto tardío es eso, pero evidentemente lo que busca es algún titular de diario, pero eso no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Fue una elección limpia. Ahora, lo que uno debería pensar es... Eso era el oficialismo que la organizó, ¿no? ¿Es solo eso, Santiago? ¿Es solo eso, Santiago? Y bueno, ahí porque si fuera un comentario aislado, uno puede pensar que bueno, que el senador quiere tener algún título rimbombante en algún medio. Ahora, si eso uno lo ata a lo que dijo el presidente de la Unión Cívica Radical hace una semana, que dijo que podía haber problemas de gobernabilidad en la Argentina, y si uno eso también lo ata a lo que dijo la presidenta del PRO, que dijo, acompáñennos así, claro, podemos sustituir al gobierno del 2021, bueno, entonces uno empieza a pensar que hay una parte de la oposición que está actuando con mucha irresponsabilidad. Primero, que no tiene memoria, porque hace 9 meses se fueron y nos dejaron un desastre. Y segundo, que no tienen ninguna responsabilidad ni empatía con los argentinos y argentinas que estamos todos los días trabajando para poner este país de pie, y fundamentalmente para los argentinos y argentinas que están luchando muy comprometidamente contra la pandemia. Santiago, buenas noches. David Cufré. Bueno, digamos, es lógico lo que describís, la crisis que había dejado Macri, la crisis que es por la pandemia. Incluso acá mostramos cómo en todo el mundo hay una caída del PBI estrepitosa, inédita en más de 100 años, pero la gente cuando va a comprar y ve que los precios tal vez aumentan o que la situación económica particular es muy crítica, responsabiliza al gobierno. Frente a eso, ¿qué respuesta se le puede dar a la sociedad que está viviendo una crisis tan grave? Mira, frente a eso, decisión política, que a este gobierno no le ha faltado. Este gobierno ha tomado las decisiones políticas desde el 19 de marzo, cuando el presidente de la Nación decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio para cuidar a los argentinos y argentinas, para fortalecer el sistema de salud, para hacer 12 hospitales modulares, para entender y comprender a ver qué era y cómo iba a afectar a la salud de los argentinos y argentinas el coronavirus, para que nuestros profesionales de la salud se capaciten y entiendan cuál era el mejor método para tratar y transitar esto. Un virus que no tiene ni vacuna ni tiene tratamiento todavía, en el mundo, no en Argentina. Ante eso, lo que se fueron tomando fueron decisiones políticas, David. Y esas decisiones políticas, con mucha autoridad, marcaron un ritmo. Primero el cuidado de la salud, después el cuidado de los ingresos, el IFE, después el cuidado de las empresas, de las pymes, de los comercios, con la asistencia al trabajo y la producción, y con eso, y siguiendo esa tira, que es una tira bastante más larga, donde podemos encontrar las tasas subsidiadas, los créditos, cómo se ha recompuesto el crédito en Argentina. Se han prestado 360.000 millones de pesos a las pymes al 24%, y es un monto que ahora se vuelve a replicar y se vuelve a lanzar. Es decir, de a poco, con muchas dificultades, pero estamos con mucha decisión política, entendiendo cuál es el problema y actuando en consecuencia. 5.5 del producto, 5.5 del PBI es lo que este gobierno ha destinado
como recursos directos a la pandemia, al tratamiento de la pandemia. Así que hemos tenido decisión política. Claro que esto nos golpea a todos. Y sí, claro que nos golpea a todos. Claro que si vemos que una empresa no puede volver a abrir y sí nos duele. Pero bueno, ahí va a estar siempre la mano del Estado, la mano de este gobierno para ver, escuchar, ver y resolver la problemática que tenga que resolver. Y respecto de la cuestión cambiaria, que hace 2 semanas o más, pero digo, las últimas 2 semanas muy intensas, esta semana que tuvo una suba muy importante del contado con liquidación y del dólar ilegal, hoy fue un día un poco mejor, bajó el dólar, el contado con liquidación, pero bueno, ¿qué balance hacen a una semana de las medidas que tomó el Banco Central de lo que está pasando con el dólar y qué perspectivas ven? A ver, mira, yo en primer lugar entiendo y entendemos en el gobierno que son medidas que son bastante antipáticas, eso es real. Ahora, también es cierto que de este modo tenemos que fijar la prioridad, que es cuidar las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque necesitamos esos dólares para que se destinen a la producción y al empleo. Necesitamos esos dólares para que generen esta rueda virtuosa en la que la Argentina empieza nuevamente con un perfil exportador a conseguir dólares a partir de su esfuerzo, de su trabajo, de sus pymes, de sus empresas, del sector agropecuario. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Vender falsas expectativas me parece que no es parte de la política de este gobierno. Para eso estuvo el macrismo mintiéndole a los argentinos y diciendo que había grandes inversiones y lluvia de inversiones, y lo único que había era capital especulativo que entraba en la Argentina y hacía un gran negocio un puñado de amigos de Macri. Pero eso no es lo que va a hacer este gobierno. Este gobierno va a hablar de frente y va a hablar con transparencia. Es cierto, estamos transitando un momento de pandemia donde obviamente todo se restringe y tenemos la necesidad de tener decisiones políticas con mucho coraje, con mucha audacia para salir adelante. Y esas son las que estamos tomando. Obviamente que la cuestión cambiaria es algo a lo que le tenemos que prestar muchísima atención, por eso el Banco Central está trabajando permanentemente, por eso también el Ministerio de Economía, con esta lógica, que es una lógica de consecuencia. El Ministerio de Economía trabajó en uno de los pilares que más eran disruptivos desde el punto de vista de los equilibrios macroeconómicos, que era la deuda. Bueno, a partir de esa reestructuración de deuda histórica, el 99% de aceptación, a partir de esa reestructuración de deuda empezamos a tranquilizar la economía. Son parámetros para ir tranquilizando la economía. Por eso la inflación está bajando, por eso tenemos perspectivas de crecimiento para el año que viene, pero bueno, claramente que todavía quedan meses donde vamos a tener que seguir peleándola como lo venimos haciendo, pero en ese sentido yo no creo más que en ser sincero y ser transparente con respecto a la situación en la que estamos. Ahora, hay un gran esfuerzo de los argentinos y argentinas, hay un gran espíritu de los argentinos y argentinas que el presidente permanentemente rescata, que es la vocación de levantarnos. No solamente contar las veces que nos caímos, sino también contar las veces que nos supimos levantar. Y esta va a ser una más, porque nos vamos a levantar. ¿Qué tal? Buenas noches, Juana Morín lo saluda. Quería consultarle por lo que ocurrió hace instantes nada más en la Cámara de Diputados, en la sesión virtual en la que un legislador, me refiero a Juan Emilio Amerí, bueno, se lo vio en un acto sexual y bueno, provocó obviamente la interrupción de la sesión, la suspensión del diputado. Quería consultarle si tuvo oportunidad de ver las imágenes y qué opinión le merece. Sí, realmente vi las imágenes, me comuniqué con las autoridades de la Cámara en su momento para ver cómo estaba la situación, y ahí me informaron inmediatamente que habían tomado la decisión de suspender al diputado y crear una comisión que tienen como dispositivo normativo adentro de la Cámara. En ese sentido yo creo que tiene que quedar claro que este tipo de inconductas para nosotros son inaceptables. ¿Y cree que sería bueno que presentara la renuncia antes de la creación de la comisión y que no tenga que ser de ese modo, digamos, estirar y que lo termine expulsando? No, yo no creo que haya ningún tipo de dilación en este sentido. Me parece sí que en este tipo de cuestiones hay que seguir los marcos normativos que existen en el Poder Legislativo y en el tratamiento de este tipo de conductas que no son propias de
de un poder legislativo, de un poder del Estado, que estamos todos tan comprometidos con la pandemia, estamos todos comprometidos con levantar a la Argentina, y obviamente este tipo de actitudes son actitudes impropias y que no las vamos, bajo ningún punto de vista, vamos a estar teniendo un pensamiento liviano sobre este tipo de cosas, porque no es nuestro estilo. Nosotros estamos muy comprometidos y con mucha seriedad estamos trabajando en temas que diariamente queremos resolver los problemas de los argentinos. Santiago, eso es a lo que nosotros vinimos le pregunto sobre el tema que sé que ustedes todos los días están en contacto con los gobernadores por el tema de la pandemia. Hoy se ha registrado un nuevo récord de casos de coronavirus en la Argentina. Hay complicadas las provincias, sobre todo Santa Fe y Córdoba. ¿Les están pidiendo algún tipo de asistencia sanitaria de estas provincias? Venimos trabajando permanentemente con todas las provincias de la Argentina, y obviamente con las provincias que van acumulando mayor cantidad de casos y que empiezan a prenderse las alarmas con respecto a la capacidad que tiene el sistema de salud de dar respuesta. Evidentemente ahí también estamos acompañando. Nosotros hemos distribuido 2.400 respiradores en toda la Argentina. Hemos distribuido insumos, hemos también llevado equipos técnicos a distintas provincias donde han estado mucho tiempo acomodando los equipos provinciales. Hemos permanentemente estado en coordinación y en cooperación con las provincias. En ese sentido, gestionar la pandemia es lo que tenemos que hacer. Total. Nosotros iniciamos en marzo con una gestión de la pandemia, y hoy es otra la gestión de la pandemia. Iniciamos en marzo con una gestión de la pandemia que tenía cierto contorno, ciertas características. Hoy la pandemia es otra. Hoy la pandemia en la Argentina es otra. Entonces, en ese sentido tenemos que tener permanentemente la flexibilidad como para ir gestionándola provincia por provincia. Tenemos que federalizar la gestión de la pandemia. Bien. Santiago, como siempre, muchas gracias. Un abrazo y buenas noches. No, gracias a ustedes. Gracias. Santiago Cafiero, jefe de gabinete. Nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Hasta las Manos. La resolución durísima. Ahora vamos a volver del juez Alejo Ramos Padilla, que complica cada vez más a Gustavo Arriba y Silvia Magdalani, ya complicadísimos por el espionaje ilegal, con muchas causas abiertas. Pero empezamos este programa, ¿no?, repudiando, reprochando esta actitud indecorosa, una inconducta que no tiene ningún tipo de justificación, y resaltando y destacando la rápida actuación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de suspender inmediatamente al diputado Ameri. Estamos en comunicación ya con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Buenas noches, Sergio, ¿cómo está? Hola, Gustavo, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo está? Bien. La verdad que destacando que impecable la reacción rapidísima. Yo veía la sesión, ¿no?, que tomó por sorpresa a algunos diputados, pero explicándole no quedaba otra duda que suspender inmediatamente por esa conducta indecorosa en el marco de una sesión que está en su casa, pero pareciera que estuviera en el recinto, ¿no? Bueno, a ver, primero, Gustavo, hoy era un día importante para la Cámara, y es un día importante. Estamos reconstruyendo el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ustedes saben que es la plata de los futuros jubilados, sí, que el gobierno anterior destruyó el sistema de Fondo de Garantía, que hoy lo estamos reconstituyendo y haciendo un aporte del Tesoro y dándole un nuevo sistema de administración para que los futuros jubilados tengan cuidados sus recursos. Estamos además adhiriendo a Argentina, sancionando, transformando en ley la adhesión de Argentina al Tratado de Escazú, que lo pone a la Argentina a la vanguardia en materia de cuidado del ambiente, tan importante para el futuro, para las futuras generaciones. Con chicos de distintas organizaciones de la sociedad civil de todo el país que se vinieron hoy para ser parte de esta fiesta de que Argentina da un paso importante en materia de cuidado del ambiente. Estamos además prohibiendo que el Estado ayude desde el punto de vista tributario con beneficios impositivos o desde el punto de vista de aportes y subsidios como el ATP a las empresas que tienen sede offshore, para que en la Argentina aquellos que evaden impuestos, aquellos que eluden impuestos, no reciban los beneficios del Estado. Y estamos además sancionando una ley que de alguna manera resuelve el problema de los fonoaudiólogos, tan importante para
aquellos chicos, aquellas chicas de la Argentina que de alguna manera necesitan que sus colegiados, que sus facultativos tengan los instrumentos para darles un mejor servicio. En ese marco, hoy era un día trascendente para la Cámara. Y la verdad es que en el momento en que veo la situación, porque además me tocó verla a mí, reacciono de la manera que puede reaccionar cualquier ser humano normal. El recinto es uno solo, el diputado esté conectado de manera remota o esté presente en el lugar. Exacto. El recinto de sesiones es uno solo y entonces se debe comportar de acuerdo a el comportamiento que uno espera de un diputado en el recinto. Porque además por cosas como estas es que después la sociedad argentina descree de su dirigencia política. Entonces tomé la decisión de aplicar el artículo 188 del reglamento, de aplicar el artículo 66 de la Constitución Nacional que me da las facultades. Lo hablé con Maxi, con el presidente, con Máximo Kirchner, con el presidente de nuestro bloque, lo hablé con las diputadas mujeres de nuestro bloque, entré, suspendí la sesión, pedí la suspensión del diputado y además conformé la comisión para que evalúe la expulsión. Ahora, ¿no cree que ya tendría que haber una actitud del diputado de renunciar inmediatamente y evitar, porque la verdad que, es muy interesante. Usted dice, están dando ejemplo, están peleando con la oposición que no quiere las sesiones virtuales, logran las sesiones virtuales. Están tratando esto que es importantísimo, lo que acaba de decir del Fondo de Sustentabilidad, que por ahí mucha gente ni sabía para recuperar el dinero de los estudiantes. Y este payaso se permite después desacreditando todo un cuerpo que labura, porque hay que decir, están laburando. Entonces desacredita. ¿No tendría que por sí mismo ya presentar la renuncia y dejarlos obviar esta comisión y todo lo demás? ¿Cuál es su opinión? Bueno, a ver, yo voy con el reglamento en la mano. Yo voy con el reglamento y la Constitución en la mano y pido automáticamente la suspensión del cuerpo y pido que el cuerpo se expida en como máximo 60 días. Aspiro a que claramente los 5 miembros de la comisión, que en un ratito los vamos a comunicar, ya tengo firmada la resolución, de alguna manera hagan su trabajo y le den el derecho a la defensa. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Gustavo. Hay gente que la pasa mal, que vive, digamos, a partir de una changuita, a partir de un subsidio, que no llega a fin de mes, que sufre la pandemia porque no puede ver a sus viejos, a su familia. Tener que tolerar estas situaciones de parte de quienes tenemos la responsabilidad de resolver los problemas es algo que yo no puedo permitir. Yo como presidente de la Cámara tengo que hacer respetar el cuerpo, tengo que hacer respetar, digamos, la representación que cada diputado tiene, digamos, respecto del cuerpo y con la sociedad. Y sin color político, porque fíjense una cosa, la decisión la tomo con un diputado del bloque del Frente de Todos. Es que está sin embargo, yo entiendo que si nosotros pretendemos que los argentinos cumplan la ley, tenemos que ser los primeros en cumplir ley y reglas. Impecable, por eso le decía, la verdad que es impecable la actitud, lo que rápidamente evitar cualquier tipo de especulación. Así que me parece muy, muy importante. Si Juan quería... Massa, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Amorín lo saluda. Quería consultarle, porque vimos que el diputado estuvo haciendo una suerte de raíz mediático y está hablando en distintos lugares. Quería consultarle si él se comunicó de manera privada con usted, con algún representante del bloque y si pudo saber cuáles son los pasos a seguir o por lo menos qué piensa hacer él desde lo personal. Sé que habló con la vicepresidenta del bloque, con Cecilia, pero le vuelvo a repetir, yo, digamos, frente a un hecho tan flagrante, tan claro, no puedo escuchar explicaciones, tengo que tomar medidas. Para eso, digamos, me eligieron presidente de la Cámara, para, digamos, resolver frente a hechos, digamos, que de alguna manera requieren la resolución de una autoridad. Claro. Y entonces, para entender, en la próxima sesión, la próxima semana, ¿ya podría quedar confirmado el apartamiento del diputado Amerí? El diputado ya está apartado, porque lo hice apartar en el mismo momento del hecho. Me refiero a la expulsión. El diputado está suspendido, el diputado está suspendido sin goce de sueldo y la sanción definitiva no la decide el presidente, sino una comisión. Sergio, buenas noches. Respecto justamente de la comisión, ¿quiénes la van a integrar? ¿Diputados del oficialismo, de la oposición? ¿Cómo es el trabajo de esa comisión? Y por otro lado, si hay algún antecedente de alguna inconducta, no digamos de este carácter, pero de otro carácter que haya justificado la expulsión de un legislador. Hay antecedentes.
no viene al caso porque no son comparables, porque la verdad es que si hay algo que uno no espera nunca es ver a un diputado mientras está en sesión en una situación íntima. Claramente, si hay algo que no esperaba ver en mi vida era eso. Sí, tremendo. ¿La comisión cómo se va a conformar? Diputados de la 2 miembros del Frente de Todos, 2 miembros de Juntos por el Cambio y 1 miembro del Interbloque de Unidad Federal. ¿Y ellos elevan una propuesta al recinto o sea, ellos mismos ya... Ellos determinan la sanción y después el cuerpo la aprueba. Bien, bueno, Sergio, gracias. La semana que viene por ahí lo esperamos acá porque tenemos mucho, queremos... Le debo. Me debe Le debo la visita. Muy bien, eso que se acuerde. Queremos hablar, tenemos mucho para hablar de política con usted, ¿eh? Pero bueno, le mando un abrazo muy grande, Gustavo. Impecable la actitud, muy bien, así se actúa. Abrazo enorme, Sergio, gracias, ¿eh? Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, allí está. Reitero lo que dije al principio, ¿no? El diputado ya esta noche debería presentar su renuncia. Basta de estas inconductas, no se pueden tolerar. Entonces ya debería presentar su renuncia esta noche o el propio partido pedirle, decirle, muchacho, se lo pidió Gato, ¿eh? El bloque del Frente de Todos le pidió la renuncia. Entonces está bien, debería apartarse, basta. La verdad que con las respuestas que dio la embarró más. Sí. No tiene ningún tipo de justificativo, ningún tipo. Además, yo no voy a entrar en algo, pero cuando venía para el canal escuchando a distintos colegas y pareciera que tiene denuncias, tendría denuncias por situaciones de acoso. No, y sería la verdad es que sería una vergüenza que intentara resistir en su cargo si tu propio bloque te está diciendo renuncia, no le hagas más daño justamente al bloque, porque además es un diputado del oficialismo y el oficialismo está defendiendo las sesiones virtuales, las sesiones mixtas, entonces le hace el doble de daño que sea del oficialismo. Por eso la verdad que la actitud de Massa estuvo impecable, actuó en el momento en caliente como se debe actuar, basta. No hay que, y a esto también nos hemos referido con otras actitudes. Tienen que entender los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras, que trabajar en su casa es como si estuvieran en el recinto. Tienen que dar el ejemplo más que nunca. Pero por supuesto. Y en el caso del oficialismo, digo, que está contando los votos, por ejemplo, para el proyecto del aporte extraordinario de grandes fortunas, claro, que necesita una mayoría especial de 129 diputados, el bloque oficialista tiene 117 y resigna, por lo menos por un tiempo, esta banca, ¿no? Entonces, digo, me parece que también la actitud del bloque oficialista, decir, bueno, que se aparte, que digamos, renuncie, también habla bien para componer un poco lo que ha hecho. Quiero escucharla también a Irina, ¿no? Pero a mí, yo no vengo a dar lecciones, a mí no me gusta bajar línea de moralina, nada de más. Pero yo me pongo, ahí lo que vos decís, están tratando temas muy importantes. Lo que le decía Massa, el tema del fondo de sustentabilidad, que es importante. ¿Y vos vas a estar en tu casa pelotudeando? Porque realmente, ¿qué tenías que hacer con la mujer? Muchacho, ¿no tenés un espacio íntimo cuando terminás de laburar? ¿O él cuando está en la Cámara de Diputados en plena sesión hace lo mismo? Seguramente no. Es una forma, Gato, de bastardear el contenido de la sesión, de minimizarlo, claro, eso seguro. Y a mí me resultó muy chocante la escena, muy chocante, y me dio pena el papel de ella. Me dio pena la situación en la que queda expuesta ella, ¿no? Porque tampoco sé si ella sabía lo que estaba ocurriendo, no lo sabemos. Me pareció penosa esa situación, me pareció de una irresponsabilidad mayúscula. Sí, yo creo que sobre todo, que además esto que decimos, ¿no? Que estamos en un estado extraordinario de pandemia, entonces los que son representantes del pueblo tienen que dar el ejemplo más todos los días. En todo, es como con el tema de la violación de la cuarentena, cuando hablábamos de eso. Y sí, se trata de dar el ejemplo, son funcionarios, son los primeros que tienen que dar el ejemplo.